Tenía 15 años cuando ocurrió. Hay edades en las que uno se cree invencible, donde las paredes de la casa familiar representan la frontera inexpugnable de lo seguro. Era un viernes de finales de septiembre, uno de esos días en los que el verano se despide con un viento afilado y traicionero que te obliga a cerrar las ventanas antes de tiempo. Mis padres habían salido a cenar con unos amigos, y su despedida fue un eco rápido en el pasillo. «Regresaremos tarde», dijeron. Esa frase, que para cualquier adolescente suele ser un grito de libertad, esa noche traía consigo un matiz distinto, una extraña gravedad que todavía no sabía reconocer. La casa era una construcción antigua, de esas donde la madera parece tener memoria y cruje sin que nadie la pise. Invité a Chris, mi vecino y mejor amigo. Vivía justo enfrente y habíamos crecido compartiendo todo, desde los juguetes de la infancia hasta los secretos más oscuros de la adolescencia. Normalmente pasábamos el tiempo en el sótano, refugiados entre videojuegos y películas, pero esa noche el aire estaba cargado de una electricidad incómoda. Estábamos inquietos, aburridos, poseídos por esa energía errática que tienen las noches largas cuando el silencio de fuera es demasiado profundo. Fue Chris quien rompió el ambiente con una propuesta que, en aquel momento, me pareció infantil. «Juguemos a las escondidas», dijo. Me reí, señalando que ya no teníamos 10 años, pero él no devolvió la sonrisa. Miraba hacia el pasillo oscuro con una curiosidad que terminó por contagiarme. El silencio de la casa y la penumbra empezaron a transformar la idea en algo emocionante, casi prohibido. Aceptamos las reglas, nada de salir al jardín, nada de entrar al ático ni al espacio de arrastre bajo la escalera. El resto de la casa era nuestro campo de batalla. Apagamos casi todas las luces para que la oscuridad fuera nuestra aliada. Solo dejamos encendida la bombilla de la cocina, que proyectaba un resplandor amarillento y débil hacia el pasillo, como un faro lejano que apenas lograba lamer las paredes de madera. Chris quiso esconderse primero. Me quedé en la sala, cubriendo mis ojos, y empecé a contar. 1, 2, 3. Escuché sus pasos rápidos alejándose, el roce de su sudadera contra el marco de una puerta, y finalmente, un silencio absoluto que pareció tragarse cada átomo de la casa. Cuando terminé de contar, anuncié mi búsqueda con una voz que sonó más pequeña de lo que pretendía. Revisé la cocina, el baño, los closets del pasillo y el dormitorio de mis padres. No había rastro de él. Finalmente bajé al sótano. Allí, escondido tras unas cajas de mudanza viejas, vi el brillo de sus ojos. Estaba conteniendo la risa, rojo por el esfuerzo. «Tardaste una eternidad», susurró. Yo le respondí que simplemente se había escondido demasiado bien, aunque en el fondo, caminar por la casa a oscuras me había hecho sentir como un intruso en mi propio hogar. Entonces cambiamos los roles. Esta vez yo me escondí. Corrí escaleras arriba mientras escuchaba a Chris contar en el sótano. Elegí el cuarto de invitados, una habitación al final del pasillo que casi nunca se usaba. Me deslicé bajo la pesada cama matrimonial y bajé el cubrecama de terciopelo para que colgara hasta el suelo, sellando mi escondite. Allí, en la oscuridad total, solo podía escuchar el ritmo acelerado de mi propio corazón y mi respiración chocando contra la alfombra. Pasaron unos minutos hasta que oí los pasos, pero no eran los pasos ligeros y rápidos que yo esperaba de Chris. Eran pasos lentos, pesados, que subían la escalera uno a uno, haciendo que la madera emitiera un quejido largo y agónico. Los pasos avanzaron por el pasillo, hasta que la puerta del cuarto de invitados se abrió con un gemido de las bisagras. Pude ver la silueta de unos zapatos a través del pequeño espacio entre la tela y el suelo. Se detuvieron justo al lado de la cama. En ese momento, el silencio fue interrumpido por algo que me heló la sangre. Podía oír una respiración. No era la de un amigo jugando. Era una respiración profunda, un poco húmeda, persistente. Sentí que alguien estaba allí, de pie, mirando hacia la cama, esperando que yo cometiera el error de moverme. Me hice un ovillo, apretando los dientes, hasta que finalmente los pasos se alejaron, y la casa volvió a quedar sumida en una calma sepulcral. Esperé una eternidad antes de salir. Bajé las escaleras con el vello de los brazos erizado, y encontré a Chris saliendo del sótano. «Me rindo», gritó él. «No te encuentro por ninguna parte». Lo miré confundido. Le dije que acababa de estar en el cuarto de invitados, que lo había oído entrar y detenerse al lado de la cama. Chris palideció. Me juró, con una voz temblorosa que no dejaba lugar a dudas, que él no había subido al segundo piso. Se había quedado en la planta baja porque, según dijo, había escuchado a alguien caminar arriba y pensó que yo estaba intentando asustarlo. Tratamos de convencernos de que eran imaginaciones nuestras, de que la casa nos estaba jugando una mala pasada. Nos sentamos en la sala con la televisión encendida, pero no prestábamos atención a las imágenes. Estábamos escuchando. De repente,
Un golpe seco y violento resonó desde el piso de arriba. No fue un crujido natural, fue el sonido de algo pesado cayendo contra el suelo. Inmediatamente después, escuchamos pasos de nuevo, pasos deliberados que recorrían el pasillo de una punta a otra. Tomé el atizador de la chimenea y Chris agarró una linterna. Subimos las escaleras hombro con hombro. Al llegar al pasillo, vimos que la puerta del cuarto de invitados estaba cerrada, a pesar de que yo la había dejado abierta al salir. Detrás de la madera se escuchaba un roce suave, como si algo se arrastrara por la alfombra. Cuando abrimos la puerta de golpe, la habitación estaba vacía. La ventana estaba cerrada por dentro. Solo el closet estaba entreabierto apenas unos centímetros, revelando una oscuridad que parecía más densa de lo normal. El aire allí dentro se sentía caliente, como si alguien acababa de abandonar la estancia. Fue entonces cuando escuchamos el sonido definitivo abajo. La puerta principal de la casa se abrió y se cerró con un golpe firme. Pasos pesados empezaron a caminar por la sala de estar, justo donde habíamos estado un momento antes. No podíamos bajar. Estábamos atrapados en el piso superior, mientras escuchábamos a alguien recorrer nuestra casa con una confianza aterradora. Los pasos se dirigieron a la cocina. Luego oímos cómo se abría la puerta del sótano. Ese fue nuestro momento. Corrimos como nunca antes, bajamos las escaleras saltando de 3 en 3 y salimos a la noche fría de septiembre sin mirar atrás. Nos refugiamos en casa de Chris y sus padres llamaron a la policía. Los agentes registraron cada rincón, cada armario y cada rincón del sótano. No encontraron a nadie. No había ventanas rotas ni cerraduras forzadas. No faltaba nada. Durante semanas no pude dormir. El pasillo de mi casa se convirtió en una zona de sombras que parecía observarme. Mis padres insistieron en que el viento o la dilatación de la madera explicaban los ruidos, pero Chris y yo sabemos la verdad. Sabemos que aquella noche, mientras jugábamos a las escondidas, no éramos solo dos. Aprendimos que hay cosas que habitan en el silencio de las casas viejas, cosas que no necesitan llaves para entrar. Y lo más aterrador no fue el golpe o la puerta cerrándose, sino recordar esa respiración pesada al lado de la cama, comprendiendo que, mientras yo me escondía de mi amigo, algo más se había escondido conmigo. Crecí en un barrio pequeño, tranquilo, de esos donde todos se conocen por nombre y los vecinos se saludan sin pensarlo. Las casas estaban alineadas como soldados cansados, cada una con un patio alargado que terminaba donde comenzaba el bosque. Y ese bosque parecía infinito. De día, los árboles eran solo árboles. De noche, eran otra cosa. Oscuros, inmóviles, viejos, parecía que escuchaban. Durante mi infancia me acostumbré a vivir con esa frontera, el límite entre lo doméstico y lo salvaje. Bastaba cruzar la última cerca para estar en otro mundo, y por alguna razón, ese otro mundo siempre nos llamaba. Jugábamos allí desde pequeños, especialmente en verano, cuando el calor se quedaba en la calle, pero el bosque respiraba frío. Nos adentrábamos hasta tarde en la noche, desafiando las advertencias vagas de nuestros padres. No se metan tan profundo, no crucen el arroyo, vuelvan antes de que oscurezca. Nunca escuchábamos del todo. Nuestro juego favorito eran las escondidas entre los patios y los árboles. No había linternas, no había teléfonos, solo sombras, tierra húmeda y el sonido constante de insectos que parecía envolverlo todo. De día era divertido, de noche era distinto. La oscuridad en el bosque no es como la oscuridad en tu cuarto. Allí la luz no se apaga, se la comen los árboles. Las copas se cierran y el cielo desaparece. Todo se vuelve igual: troncos, ramas, siluetas que parecen moverse aunque no lo hagan. Eso lo hacía aterrador. Eso lo hacía divertido. Y eso fue lo que lo hizo inolvidable. Tenía 14 años la última vez que jugué allí. Éramos 5 esa noche: Tyler, su hermano menor Matt, Jason, Eric y yo. Éramos inseparables, el tipo de grupo que cree que nada malo puede pasar mientras estén juntos. Llevábamos años jugando en el mismo bosque, en los mismos claros, con los mismos árboles como testigos silenciosos. Las reglas eran simples. Podías esconderte en los patios o en el bosque, pero lo bastante cerca para escuchar cuando terminara la ronda. Nada más.
Nada complicado. Nada peligroso. En teoría. Jason fue el primero en buscar. Siempre lo era. Le gustaba hacer voces raras, gritar, "Los voy a encontrar", como un monstruo de película barata. Se tapó los ojos y empezó a contar, y nosotros salimos corriendo en diferentes direcciones, riendo, empujándonos, sintiendo que éramos invencibles. Yo corrí hacia adentro del bosque. Me escondí detrás de un tronco caído, grueso como un muro. Olía a humedad y a hojas podridas. Desde ahí podía ver entre las ramas el débil resplandor de las casas. Escuché a lo lejos la voz de Jason contando. Escuché el viento moviendo las copas. Y luego escuché algo más. Pasos. No pasos rápidos, como alguien corriendo para esconderse. No pasos leves, como los de un niño intentando no hacer ruido. Pasos pesados, firmes, humanos. Se acercaban por detrás del tronco. Pude sentir cómo el suelo vibraba apenas con cada pisada. Se detuvieron a pocos metros de mí. Mi respiración se volvió tan fuerte que temí que fuera lo único audible en el bosque. No me atreví a mirar. Sentí la presencia de alguien allí de pie, al otro lado del tronco. No se movía, no hablaba, solo estaba parado. Después de un rato, los pasos se alejaron, rompiendo hojas secas, hundiéndose en la tierra húmeda. Conté hasta 20 antes de atreverme a asomarme. No vi a nadie. Luego de la ronda volvimos al claro acostumbrado. Reíamos, bromeábamos, pero yo tenía una pregunta que no supe cómo hacer sin que sonara ridícula. Le pregunté a Jason si se había ido muy profundo en el bosque buscando. Me miró extrañado. Dijo que no. Dijo que nunca se metió tan lejos. Dijo que ni siquiera pasó cerca del tronco caído. Entonces, ¿quién caminó junto a mí? No dije nada más. A los 14 años uno aprende rápido a guardar silencio para no parecer cobarde. En otra ronda fui yo quien buscaba. Esa vez no corrí. Caminé despacio entre los árboles, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad espesa. Las ramas parecían manos. Las raíces parecían serpientes dormidas bajo la tierra. Y otra vez los escuché. Los pasos. Más cerca esta vez. Más claros. Detrás de mí. Los sentí a mi espalda, a pocos metros. No quise voltear. Seguí caminando intentando convencerme de que era alguno de ellos jugando a asustarme. El bosque empezó a parecer más grande, más profundo, más antiguo. Entonces una mano tocó mi hombro. Di un salto y me giré de golpe. Era Jason. Se reía. Dijo que se había terminado la ronda hacía rato, que estaban esperando en el claro y que me había estado llamando. Pero delante de mí, la persona que yo había escuchado, no era él. Porque los pasos no venían desde donde estaba Jason. Venían desde más adentro. Y cuando miré hacia los árboles, vi movimiento entre ellos, como una sombra que se aparta cuando la miras directo. Conforme avanzaba la noche, los sonidos aumentaron. Ya no eran solo pasos. Escuché ramas rompiéndose donde nadie estaba. Escuché hojas visadas cerca de las piernas. Escuché respiraciones que no pertenecían a ninguno de nosotros. Y luego, susurros. No palabras claras. No frases comprensibles. Solo sonidos. Muy cerca. Demasiado cerca. Como si algo estuviera parado justo detrás de nosotros, murmurando algo que no estaba hecho para oídos humanos. Quise decirlo. Quise contar lo que sentía. Pero nadie quiere ser el primero en admitir que tiene miedo. Fue Matt, el menor del grupo, quien rompió el silencio. Tenía solo 12 años,
pero esa noche hablaba como si hubiera envejecido de golpe. Preguntó: ¿ustedes también vieron al hombre? Nadie respondió. El bosque pareció callarse también. Matt continuó, con voz temblorosa pero firme. Dijo que mientras se escondía, se agachó cerca de un árbol grande y lo vio. A un hombre. Alto. Muy alto. Más que cualquiera de nosotros. Estaba de pie entre los árboles, inmóvil, mirándonos. No caminaba. No respiraba de manera audible. No parecía pertenecer allí, pero tampoco fuera de allí. La palabra que usó fue plantado. Plantado en la tierra, como otro árbol más, pero con ojos. Dijo que no tenía linterna, que no se movió, que solo lo observaba. Tyler se rió. Eric dijo que seguramente fue un tronco. Jason le lanzó una hoja a la cara y le dijo que dejara de inventar. Nadie le creyó. Yo sí. Porque los pasos que escuché. Porque los susurros. Porque la sensación de ser visto. No eran cosas que nacieran de la imaginación de un niño. Nunca volví a jugar allí. Nunca volví a entrar tan profundo en el bosque. Con el tiempo nos fuimos separando, creciendo, mudándonos. El bosque sigue ahí, detrás de las casas, como una boca abierta esperando a quien quiera entrar. A veces paso cerca y escucho el crujir de las hojas en la oscuridad. Y lo recuerdo. Recuerdo los pasos que no eran de Jason. El susurro que no puedo explicar. La sensación de algo de pie, inmóvil, observando. Y recuerdo al hombre, al que Matt juró haber visto. No sé qué era. No sé si sigue ahí. Pero sé una cosa. A veces los bosques no están vacíos. A veces algo nos mira desde entre los árboles. Y a veces, cuando pensamos que estamos jugando, somos nosotros quienes están siendo encontrados. Era un sábado caluroso de julio, de esos días pesados, en los que el aire parece espeso y el tiempo avanza más lento. Tenía 14 años y vivía en una zona rural de Pensilvania, donde los caminos de tierra se alargan como venas marrones entre los campos y los bosques. Mi casa estaba aislada, con un patio enorme que se extendía hacia atrás como un mar verde. Había césped alto, algunos árboles viejos y un cobertizo inclinado que parecía sostenerse solo por costumbre. Ese cobertizo siempre me había dado mala espina, incluso antes de todo lo que pasó. Esa tarde, mis amigos y yo jugábamos baloncesto en la entrada. El sol caía directo, el asfalto quemaba, las manos sudaban sobre el balón. Nos turnábamos entre risas y quejas por el calor. Entonces lo vimos. Un chico se acercaba caminando desde el camino de tierra. No lo conocíamos, no era de la zona, allí todos saben quién es quién. Tendría unos 16 años, tal vez un poco más. Tenía el pelo negro desordenado, pegado a la frente por el sudor. Llevaba camiseta gris y jeans pese al calor sofocante. Zapatos sucios de polvo. Se detuvo cerca, sin cruzar la cerca, sin pedir permiso explícito. Solo nos miró y sonrió de una manera extraña. No era una sonrisa grande, no era amable, era fina, como si estuviera probando cómo se siente mostrar los dientes. Dijo llamarse Keith. Su voz sonó normal, demasiado normal. Dijo que nos había visto jugar y que si queríamos variar un poco, podíamos jugar Manhunt, una versión nocturna y más intensa de las escondidas, donde uno busca y los demás se dispersan por patios, árboles, sombras. Aceptamos, porque a los 14 años la intuición todavía existe, pero solemos ignorarla. Comenzamos a jugar. Las reglas eran simples. Keith parecía saber exactamente qué decir para que sonara divertido, para hacerlo emocionante.
Lo curioso fue que nunca preguntó quiénes éramos, ni dónde vivíamos, ni nada más. Solo quería jugar. En la primera ronda se escondió rápido, con una agilidad rara. En la segunda, lo mismo. En la tercera ronda, Keith desapareció. No volvió cuando gritamos que el juego había terminado. No se presentó al punto de reunión. No salió de ningún árbol, ni detrás del cobertizo, ni de la parte trasera del patio. Simplemente se fue, sin despedirse, sin hacer ruido, sin dejar huellas. Pensamos que se habría aburrido, o quizás se marchó por el camino de tierra. Reímos, seguimos jugando un rato más, y luego cada uno se fue a su casa. Pero había algo en el aire que ya no era igual. Una sensación extraña, como cuando alguien te mira desde un lugar que no puedes señalar. Esa noche ocurrió algo más. Cuando regresé a mi cuarto, abrí la ventana para que entrara algo de aire. El calor era insoportable. Fue entonces cuando la vi. Una cuerda vieja, enrollada, justo debajo de mi ventana. No había estado ahí antes. Lo sé, porque mi madre mantenía el patio delantero impecable, casi obsesivamente ordenado. Esa cuerda era gruesa, áspera, como de las que se usan en graneros. Tenía tierra seca pegada y fibras rasgadas, como si hubiera sido utilizada o probada. La miré largo rato sin atreverme a tocarla. Esa noche me costó dormir. El ventilador giraba lento, proyectando sombras que parecían moverse por las paredes. Cerré los ojos intentando convencerme de que no importaba, de que solo era una cuerda abandonada. Entonces escuché pasos. No en el patio, no fuera de la casa, afuera de mi puerta. Pasos lentos en el pasillo de madera. Uno, luego otro, luego silencio. El tipo de silencio que pesa, que no es vacío, sino lleno de algo que no puedes ver. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho desde dentro. Me senté en la cama sin hacer ruido. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. No tocaron, no intentaron abrir, solo se quedaron allí. Y luego escuché otra cosa. La puerta principal cerrándose. Ese golpe seco que hace eco en toda la casa. Me levanté y corrí al cuarto de mi padre. Lo desperté casi sin aire, tratando de explicar algo que ni siquiera yo entendía. Él se levantó de inmediato. Tomó su escopeta, como se acostumbra en zonas rurales, por precaución, y revisó cada habitación de la casa, cada ventana, cada puerta. No encontró nada, nadie. Las cerraduras estaban intactas. No había signos de entrada, solo mi miedo y los pasos que yo sabía que había escuchado. Esa noche dormí con la puerta abierta y la luz del pasillo encendida. La noche siguiente, el calor continuó, pero ya no era lo que me preocupaba. Había algo en el aire, una expectación oscura, un presentimiento que se pega a la piel. Cuando cayó la noche, el viento se calmó y la casa quedó en silencio, demasiado silenciosa para un lugar lleno de árboles e insectos. A mitad de la noche, escuché rasguños en mi ventana, no ligeros, no como ramas movidas por el viento. Eran rasguños rítmicos, insistentes, deliberados. Me acerqué lentamente y miré entre las persianas. Había una figura de pie, a centímetros del vidrio. No podía ver bien su cara por la oscuridad, pero distinguí la silueta. Un cuerpo quieto, hombros inmóviles, el contorno de una cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, como si estuviera intentando verme mejor. Mi garganta se cerró. No pude hablar durante unos segundos, y entonces, de golpe, grité. Mi padre corrió fuera de la casa y disparó al aire. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar. El sonido del disparo se expandió por los campos como un trueno lento. Después, nada. Ni pasos, ni gritos, ni huida. Silencio. Nunca volvimos a ver a Keith. No apareció en la escuela. Nadie lo conocía en el pueblo. Nadie admitió haber visto antes o después de aquel día. Era como si hubiera surgido del camino de tierra, solo para entrar en nuestro juego, y luego quedarse con nosotros, en las sombras de la noche. Pero a veces pienso en la cuerda bajo mi ventana. La cuerda gruesa. La cuerda colocada justo ahí. La cuerda
y no puedo evitar preguntarme, una y otra vez, ¿qué iba a hacer si yo no me hubiera despertado?